Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Les saluda César García. A ver, hoy día nos toca hablar sobre el sistema financiero. Miren, cuando se habla de un sistema, muchachos, todo sistema tiene siempre determinados componentes. Esos componentes van a ser, uno, los elementos que lo conforman. Ese es el primer componente. El segundo componente que va a tener es la forma como esos elementos se van a relacionar entre sí. Esos elementos, la forma como se relacionan esos elementos, se va a conocer con el nombre de su estructura. La estructura, una vez que se forma, ya no cambia ya. Recuerda eso, la estructura una vez que se forma ya no cambia. Por lo tanto, hay que tener cuidado desde el inicio cómo formamos, cómo relacionamos esos elementos. ¿Está bien? Por ejemplo, imagínate que tienes como elementos al cemento, la piedra chancada, los fierros, la arena y el agua. Lo mezclas, ¿verdad? Y haces una forma, ¿no? Haces una estructura. Entonces, una vez que esos elementos ya se mezclaron y se secaron, ya tienen una forma. Y esa forma siempre la va a tener. ¿Por qué? Porque esa es su estructura. ¿Estamos bien? Entonces, todo sistema tiene elementos y esos elementos se van a relacionar entre sí. La forma como esos elementos se relacionan entre sí se conoce como su estructura. Y el otro componente se conoce con el nombre de objetivo. El objetivo es lo que se busca lograr. Y en este caso, el objetivo del sistema financiero va a ser, pues, financiar, trasladar dinero del superavitario al deficitario. Esa figura de trasladar el dinero del superavitario al deficitario se conoce con el nombre de la intermediación financiera. Así se llama. Entonces, por acá, ahí estoy poniendo los elementos que contiene, ¿no? Los elementos que va a contener el sistema financiero van a ser las instituciones, las normas y las empresas. Esos son los elementos, ¿no? Instituciones, normas y empresas. Estos elementos se van a relacionar de una manera determinada. La forma como se vayan a relacionar esos elementos va a conformar su llamada estructura, ¿sí? Y el objetivo que vayan a buscar, en este caso, su objetivo es facilitar la intermediación financiera, ¿no? ¿Qué cosa va a ser esa intermediación financiera? La intermediación financiera va a ser solamente la acción de trasladar los recursos monetarios del superavitario hacia el deficitario. Esa es la acción. ¿Estamos bien? De esta manera, mira. Tenemos ahí el superávit, por acá está el déficit. El superavitario es aquel que le sobra el dinero. El deficitario es aquel que tiene un problema por financiamiento. El deficitario es aquel que necesita dinero. ¿Está bien? Entonces, este superavitario que dispone de dinero, lo que va a hacer es ofertar su dinero, ¿no? En este proceso de oferta de dinero, lo que él va a hacer es básicamente prestarlo. Eso es lo que va a hacer, prestarlo, ¿sí? Muy buenas tardes, Fabricio, Cintia, Maricielo, Johanna, Angie, Lady. Muy buenas tardes, chicos, ¿ah?
Entonces, por acá, este superavitario le va a prestar un monto de dinero, ¿ya? Presta el dinero, para que él después de un tiempo le devuelve ese dinero con una tasa de interés. Ahora, ¿para qué lo va a utilizar? ¿No? Ese dinero lo puede utilizar para poder consumir e invertir. ¿Te das cuenta? Este personaje que dispone de un superávit tiene dinero pero no lo quiere gastar. Y este personaje quiere gastar pero no tiene dinero. Es por eso que lo pide prestado, ¿no? Luego devuelve ese dinero con una tasa de interés. Es ahí donde el superavitario pues ve que está ganando dinero. ¿Te has percatado? A ver, dame un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, lo que usted ha visto es la situación de estos dos personajes. El superavitario, que es aquel personaje que dispone de dinero, pero no quiere gastarlo. Y el deficitario, que quiere gastar, pero no tiene dinero. Entonces, ¿qué va a hacer él? Este personaje que tiene dinero, pero no quiere gastarlo, él quiere que su dinero crezca. Entonces, él va a estar dispuesto a ofertar dinero, ¿no? Él va a prestar dinero. Y este personaje va a estar dispuesto a demandar dinero. En este caso, va a estar dispuesto a pedir prestado el dinero. La intermediación financiera es esa acción de trasladar el dinero, esa acción en la cual se está dando ese préstamo de dinero. Una vez que este personaje ya consiguió el dinero, ese dinero lo va a utilizar para dos situaciones. Puede ser que su dinero lo destine al consumo, pero también puede ser que ese dinero lo destine a la inversión. Cualquiera de esas dos actividades, ¿verdad? Cualquiera sea esas dos actividades, eso va a ser provechoso para la economía. ¿Por qué razón va a ser provechoso para la economía? Porque si nosotros vemos la fórmula del PBI, el PBI está conformado por el consumo de familia, el gasto de gobierno, las inversiones, las exportaciones menos las importaciones. Entonces, si acá nos dice sube el consumo, ahí está subiendo el consumo, sube la inversión, ahí está, sube la inversión. Al subir el consumo y subir la inversión, entonces va a subir el llamado PBI. El Producto Bruto Interno se va a incrementar. ¿Estamos bien? El PBI va a subir. Qué interesante. Y esto obviamente se va a relacionar, ¿con qué se va a relacionar? Se va a relacionar con el crecimiento económico. Entonces va a ayudar a que el país pueda crecer. ¿Estamos bien? Ahora, profesor, ¿y este superavitario qué gana? Si este, por ejemplo, le prestó un monto de dinero tal como A, ¿qué va a ganar? Después de un tiempo, el deficitario, que obviamente pues tiene que trasladar un tiempo, tiene que haber un tiempo, le va a devolver esos A soles que le prestó, pero sumado con una tasa de interés. Entonces, ahí hay una compensación económica que se tiene que pagar, ¿no?
Entonces ahí trasladamos esa compensación económica. Ahí está. Y es ahí donde el superavitario pues ve que su dinero se va a incrementar. Ve que está teniendo pues un mayor monto de dinero. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a borrar esto. Aquí lo que se detalla es la situación del superávit y el déficit. Yo lo imagino así. Estás en la playa y metes tu mano en la arena. Sacas un poco de arena y lo pones al costado. Ese cerrito que has puesto al costado de arena significa superávit. ¿Ya? Ese cerrito que tiene ahí significa superávit. ¿Ok? Y el huequito que has dejado significa déficit. O sea que el déficit es el huequito y el cerrito es el superávit, ¿no? En este caso, acá tienes un cerrito. Por lo tanto, como tienes un cerrito, es el superávit. Cuando hacemos números, siempre el superávit nos va a arrojar un valor positivo. En este caso, un +2. Entonces, si acá tienes ingreso 10 y egreso 8, vas a tener un valor positivo de +2. Ese valor positivo de +2 es el superávit. Si lo haces con barras, con este ingreso y esta barra de egreso, tú dices, ¿no? Con todo este ingreso, logro cubrir todo este egreso. Esta parte que me falta cubrir, perdón, esta parte que me sobra, porque es +2, ese +2 es el superávit. O sea que el superávit está dentro de ¿quién? Del ingreso, ¿verdad? Entonces el superávit es la parte del ingreso. Dice, parte del ingreso que excede al egreso. ¿De acuerdo? Parte del ingreso que excede al egreso. Y cuando se habla de déficit, se habla de un valor negativo, en este caso -2. Si lo hacemos con dos barritas, vemos que la barra del egreso supera al ingreso. Entonces, con todo este ingreso, solamente podemos cubrir esta parte del egreso. Pero hay una parte que falta cubrir, que viene a ser el déficit. O sea que el déficit está dentro de ¿quién? De los egresos. Parte del egreso que no es cubierta por el ingreso. Ah, muy bien, profesor. Entonces ahí tengo claro qué cosa significa el superávit y también qué cosa significa el llamado déficit. ¿De acuerdo, muchachos? Ya tengo ahí qué significa el superávit y también tengo ahí qué significa el famoso déficit. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. A ver, por favor, miren este esquema momentáneamente. Les voy a dar un minuto para que lo traten de entender. A ver, vamos a partir de esta situación. Usted ha visto el esquema, ¿verdad? A ver, vamos a poner acá
Vamos a partir de esto, ¿ya? A ver, un momentito, ¿sí? Bien. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a reconocer primero quiénes son los agentes económicos. Recuerde que cuando se habla de un agente económico es cualquiera que participe en una transacción, ¿ah? Entonces, como agente económico podemos encontrar primero a la familia. Segundo, también podemos encontrar como agente económico a la empresa. Y tercero, el tercer agente económico viene a ser el Estado. Ahí está. Tres agentes económicos. Podríamos poner un cuarto agente, ¿ah? Porque también es real. El sector externo también es considerado un agente económico, pero voy a trabajar solo con tres. Estos agentes económicos, cualquiera de ellos, vamos a ponerlos en situación de superávit. Ya sabemos nosotros qué cosa significa atravesar una situación de superávit. Significa que es un personaje que dispone de dinero y no quiere gastarlo, ¿no? Este personaje con superávit es un personaje que tiene un exceso de dinero, que le sobra el dinero, que es el famoso cuy mágico. Entonces decimos, este señor o señora que dispone de un excedente de dinero, que le sobra la plata, ¿qué va a hacer? Tiene dos posibilidades. Dos posibilidades. La primera posibilidad, que trabaje él mismo su dinero. Si obviamente él mismo trabaja su dinero, él va a estar en lo que se conoce con el nombre de la intermediación directa. Esto obviamente va a ocurrir ¿dónde? Va a ocurrir en la bolsa de valores. En la bolsa de valores ocurre ese tipo de intermediación llamada directa. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Obviamente ya le dije la forma como lo va a reconocer, ¿no? Cuando este superavitario trabaje el mismo su dinero. Entonces, obviamente, si él mismo está trabajando su dinero, asume un alto riesgo. ¿Ya? El riesgo que está asumiendo va a ser bastante alto. Por lo tanto, significa que existe una alta probabilidad de perder. Como está asumiendo un alto riesgo, decimos que existe una alta probabilidad de perder. Entonces, lo más probable es que pierda. Pero si gana, ¿cómo te quedó el ojo? Pero si gana, porque también existe esa posibilidad que gane, entonces solo si gana va a poder lograr una alta rentabilidad. Está muy bien. Solamente va a pasar si es que logra ganar. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora,
La otra posibilidad es que el superavitario no trabaje el mismo su dinero, sino que este superavitario deje que un tercero trabaje su dinero por él. Eso, por ejemplo, puede ocurrir en los bancos, en las administradoras de fondos de pensiones, en la compañía de seguros, en las cajas municipales, etc. Acá hay un tercero que está trabajando la plata por él. Eso va a pasar en la intermediación indirecta. Entonces, obviamente acá, como un tercero está trabajando su dinero, lo que va a pasar es que asume un bajo riesgo. Entonces, si está asumiendo un bajo riesgo, la probabilidad de perder va a ser pequeña. La probabilidad de perder va a ser pequeña. Entonces, si tenemos una probabilidad pequeña de perder, ¿verdad? Si tenemos una probabilidad pequeña de perder, entonces la probabilidad de ganar es bastante alta. Y al ser bastante alta esa probabilidad de ganar, la rentabilidad que vas a obtener es baja. ¿Ya? Entonces acá la rentabilidad, ¿cómo va a ser? Va a ser baja. La rentabilidad va a ser reducida. La rentabilidad va a ser bastante, pero bastante reducida, bastante baja. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Mira, acá está lo que usted ya vio. Usted ha visto acá una intermediación financiera. La intermediación financiera es el préstamo de dinero prácticamente, ¿no? La intermediación financiera es el traslado de dinero del superavitario al deficitario, el traslado de dinero del que tiene al que no tiene. Pero acá dice formal. Bueno, cuando se habla de una intermediación formal, estamos hablando pues de que todas las transacciones tienen que ser registradas. Todas esas transacciones tienen que estar registradas. Ah, ya, profesor. Entonces podemos encontrar una directa e indirecta. Y usted ya tiene la idea, ¿no? La idea de qué cosa es cada una de ellas. Cuando se habla de una intermediación directa, se habla que el superavitario trabaja el mismo su dinero. Cuando hablamos de una indirecta, significa que el superavitario deja que un tercero trabaje su dinero por él. Esa es la diferencia. Ah, ya, profesor. Esta intermediación directa, que es cuando el superavitario trabaja el mismo su dinero, va a ser regulado y supervisado por la SMV. ¿Qué significa la SMV? Significa la Superintendencia del Mercado de Valores. Eso significa la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Está bien? ¿Dónde va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir en la bolsa de valores. Ahí ocurre eso. La indirecta, esas son las bolsas de valores, la indirecta es regulada por la SBS. La SBS significa Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ¿no? Esta Superintendencia de Banca, Seguros y AFP regula a la intermediación indirecta, exactamente regula todo esto. Como verás, no está incluido el BCR. O sea, la SBS no regula al BCR. ¿Y sabes por qué no lo puede regular? Porque el BCR es un órgano autónomo. O sea que el BCR es un órgano independiente. Por esa razón no puede ser regulado por la SBS. ¿Ya? El BCR se va a regular por su propia ley orgánica. Recuerda eso. El BCR se regula por su propia ley orgánica. ¿De acuerdo? Entonces la SB se regula a todo el sistema bancario y no bancario, pero con excepción del BCR. ¿Por qué decimos con excepción del BCR?
porque el BCR es un órgano autónomo. ¿Está bien? Ese es el BCR. Luego tienes al Banco de la Nación, que es el banco recaudador y pagador del Estado. Ahí está el Banco de la Nación. Luego el Banco de la Nación tienes a la banca múltiple, que conforma pues toda la banca privada. Esa es la banca múltiple. Como ejemplo, el banco de crédito. En el sistema no bancario están todos los que no son bancos. Por ejemplo, COFIDE. ¿Qué significa COFIDE? COFIDE significa Corporación Financiera de Desarrollo. Eso significa COFIDE. ¿Ah? Ahora, acá tiene usted la intermediación financiera directa. A ver, antes de entrar a detallar cómo funciona esta intermediación financiera directa, le pido por favor que recuerde lo que le expliqué sobre la intermediación financiera directa. A ver, recuérdelo por favor. ¿Ya? Recuerde que la intermediación financiera directa se muestra claramente que es el superavitario y en él mismo va a trabajar su dinero. Entonces, si él mismo está trabajando su dinero, obviamente él está asumiendo todo el riesgo. Es bastante riesgoso trabajar en la bolsa de valores, ¿ya? Entonces, lo más probable es que pierda. Eso es lo más probable. Pero si gana, solo si gana, va a poder lograr una alta rentabilidad. Pero eso es solo si gana. Si pierde, pues se va a ir como el chavo, ¿no? Entiendo, profesor. ¿Y este tipo de intermediación dónde se presenta? Este tipo de intermediación recuerda que se presenta en la bolsa de valores, ¿ya? Y esta bolsa de valores, ¿por quién va a ser regulado? Va a ser regulado por la SMV. ¿Qué significa la SMV? La SMV significa la Superintendencia del Mercado de Valores. Eso significa la SMV. La Superintendencia del Mercado de Valores. Mire, si ustedes quisieran ir a la bolsa de valores, ¿cómo va a funcionar eso? Acá tenemos a la bolsa de valores. A ver, denme por favor unos segundos. Muy bien. La bolsa de valores en realidad es una empresa. Esa es la bolsa de valores, es una empresa. Una empresa que le pertenece pues a diferentes participantes. Así, profesor, a diferentes participantes, claro. Pero esta empresa privada, porque es una empresa privada, tiene la particularidad de generar un mercado, porque congrega a miles de vendedores y miles de compradores de acciones y bonos. Entonces, a esos miles de compradores y vendedores de acciones y bonos, ahí se está generando un llamado mercado. ¿Ya? Ahí que se está generando un llamado mercado. ¿Y qué mercado? El mercado de valores. Eso es lo que se está generando ahí. Entonces voy a tener que, por ejemplo, este personaje va a querer vender sus acciones en la bolsa de valores. Entonces va a querer realizar la venta de sus acciones.
Pero para poder vender las acciones, se tiene que contactar con una sociedad agente de bolsa, con una SAC. ¿Está bien? Y a través de esta SAC recién se vende la acción. Hay otro personaje que va a realizar la compra de las acciones. Pero para poder realizar esa compra de las acciones, tiene que contactarse con esa sociedad agente de bolsa, con esa SAC. Y a través de esta SAC va al mercado de valores y compra las acciones, ¿no? Entonces, profesor, ahí se negoció esas acciones, pero los que negocian, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que realmente efectúan la compra y venta de ese documento? La compra y venta de ese documento se realiza a través de la SAC, ¿no? A través de esa SAC, recién ahí se realiza la compra y venta de ese documento. ¿Qué te pareció? ¿Interesante o no? ¿O está complicado esa parte? No está complicado, ¿verdad? No está complicado esa parte. No, profesor, está bastante sencillo, está en realidad bastante simple, ¿no? Bien, vamos a borrar y vamos a ver una gráfica de dispersión. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver, una gráfica de dispersión. Cuando se habla de una gráfica de dispersión, se habla de una gráfica que muestra la relación entre dos variables. ¿Estamos bien? Se habla de una gráfica que nos va a mostrar la relación entre dos variables. ¿Estamos bien? Y en este caso, lo que voy a relacionar son el riesgo con la rentabilidad. Eso es lo que voy a mostrar. El riesgo con la rentabilidad. ¿Estamos bien? Y profesor, esa relación riesgo-rentabilidad, ¿cómo debe ser? Mira, ve esos 4 puntos. ¿Ya? Mira, ve esos 4 puntos. ¿Ah? Cada uno de esos puntos que usted observa ahí te está mostrando una relación riesgo-rentabilidad. ¿Ya? Cada uno de esos puntos te está mostrando una relación riesgo-rentabilidad. ¿Está bien? Perfecto. Por ejemplo, ese punto que estoy señalando te está representando una relación riesgo-rentabilidad bastante baja, ¿sí o no? Riesgo bajo, rentabilidad baja. Eso es lo que está mostrando. Eso, por ejemplo, representaría un depósito ahorro. En un depósito ahorro, pues, el riesgo que asumes es bajísimo, es muy bajo. La rentabilidad que asumes por tener ese depósito ahorro también va a ser recontrabajo. Ah, ya. Otro punto que estoy señalando ahí te está mostrando qué cosa. Un riesgo alto, ¿cierto? Pero también te muestra una rentabilidad alta, ¿cierto? Eso sería, pues, por ejemplo, invertir en la bolsa de valores en unas acciones mineras. Y ese puntito de ahí, se ve interesante ese puntito de ahí, ¿verdad? Se ve interesante. ¿Por qué se ve interesante ese punto? Porque ese punto que te está representando, ese punto te está mostrando que el riesgo es bajo, pero que la rentabilidad, ¿cómo es? Es alta.
Eso es lo que te está mostrando ese punto. ¿Estamos bien? Eso es lo que te está mostrando ese punto. Pero ese punto, muchachos, ese punto no existe. No existe ese punto. No hay alguna inversión que sea bajo en riesgo y alta en rentabilidad. No existe. Pero sin embargo, van a haber personas que te van a decir que sí, te van a querer engañar, ¿no? Y ya sabes que si alguien te dice eso, no le hagas caso. Este otro punto, ese es un punto absurdo. En ese punto, pues es para los tontos, ¿no? Porque ahí estás asumiendo un riesgo alto para una rentabilidad bastante baja. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Cuál es la verdad en la relación riesgo-rentabilidad? La verdad es esa. Esa es la verdad. Que debe existir una relación directa entre el famoso riesgo y rentabilidad. Algo que tiene más riesgo tiene que tener más rentabilidad. ¿Está muy bien? Algo que tiene más riesgo que debe tener una mayor rentabilidad. No se olvide ese detalle. ¿Ah? No se olvide ese detalle. Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen, ¿no? Estados Unidos está pidiéndote prestado 200 millones de dólares y te ofrece pagar un interés del 1%. Pero acá tenemos a Ruanda que también te pide el mismo monto, pero Ruanda te ofrece pagar el 20% de interés. Entonces, si ambos te están ofreciendo pagar el mismo monto de interés, perdón, por el mismo monto, diferentes tasas de intereses, ¿a quién le prestas la plata? Tú vas a escoger uno de los dos, ¿verdad? Pero dése cuenta que si Ruanda te esté ofreciendo una rentabilidad más alta, es porque también tiene más riesgo. O sea que lo más probable es que Ruanda no te pague. En cambio, Estados Unidos, ¿por qué te ofrece el 1%? Porque existe un menor riesgo. Estados Unidos sí te va a pagar. Y como Estados Unidos sí te va a pagar, es por eso que te ofrece una rentabilidad bastante baja. ¿Ah? Una rentabilidad bastante reducida. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora, en el mercado de capitales se van a negociar acciones y bonos. Eso se negocia en un mercado de capitales. Acciones y bonos. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de una acción representa propiedad. Ser accionista de una empresa significa ser propietario de una parte de la empresa. ¿Estamos bien? Entiendo, profesor. Ser accionista de una empresa significa ser propietario de una parte de la empresa. Si usted vende sus acciones, significa que usted está vendiendo una parte de la propiedad, ¿no? O una parte de esta empresa. Si usted compra acciones, está comprando propiedad. ¿Entendió? Ahora, como propietario de la empresa, por eso es que es accionista, usted va a recibir una parte de las utilidades de la empresa. Esa parte de las utilidades de la empresa que usted va a recibir se llaman dividendos. Así va a funcionar, profesor. Así es. Así va a funcionar. En el caso de los bonos es diferente, porque los bonos no representan propiedad.
Los bonos representan deudas. Eso representan los bonos. Representan deudas. ¿Está bien? Aquel que vende bonos, aquel que emite bonos, lo que está diciendo es préstenme dinero. ¿Verdad? Está diciendo préstenme dinero. Y el que compra bonos, lo que está haciendo es yo te presto. ¿Ah? El que compra bonos, ¿qué está haciendo? Yo te presto. Ah, entiendo, profe. Entiendo ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad San Martín, en el año 2002, 2003, realizó pues una venta de bonos, pero una venta de bonos a través de la llamada subasta holandesa, ¿no? La subasta holandesa es una subasta inversa, es una subasta a la baja. Entonces dice, por ejemplo, vendo bonos por 70 millones de dólares. ¿Ya? Entonces por ahí alguien dice, no, yo los compro. Mira, yo los compro. Pero yo te voy a cobrar por ese préstamo el 10% de interés. Entonces sale 10% a la una, 10% a las dos, 10% a las tres, y por ahí otro dice, yo te los compro, pero yo te voy a cobrar el 9% de interés. Entonces díganme, ¿a quién te conviene vendérselo? ¿Al que te cobre el 10% de interés o al que te va a cobrar el 9% de interés? La respuesta es obvia, ¿no? Te conviene vendérselo al que te va a cobrar la menor tasa de interés. Entonces, por eso es que estos bonos se van a vender a través de la llamada subasta holandesa. ¿Ah? Estos bonos se van a vender a través de la famosa subasta holandesa. Ah, ya, profesor. Entiendo entonces ese proceso, ¿no? Ya sé cuál es la diferencia entre un bono y una acción. ¿Estamos bien? Perfecto. A ver, mira por favor eso, te voy a dar 30 segundos. Muy bien. Le debe haber llamado la atención, por ejemplo, ¿por qué le llaman a la acción un instrumento de renta variable y a los bonos un instrumento de renta fija? ¿Verdad? La respuesta no es complicada. La respuesta no es complicada. Se le llama de renta variable a las acciones porque las acciones reciben una parte de las utilidades que se conoce como dividendos. Estas utilidades van cambiando año tras año. Estas utilidades no son las mismas año tras año. ¿Verdad? Esas utilidades no son las mismas año tras año. Por lo tanto, los dividendos tampoco. Los dividendos también se van modificando. Ahora, en el caso de los bonos es un instrumento de renta fija. ¿Por qué? Porque los intereses pactados no cambian.
Una vez que se pactó un interés del 8%, 18% tiene que pagarse. Por sí. Entonces, este cuadrito te va a ayudar, pero un montón, ¿no? Te pueden decir, ¿qué generan las acciones? Usted dice, lo que genera son dividendos. ¿Qué generan los bonos? Lo que generan los bonos se llama intereses, ¿no? Bien. Entonces te pueden decir, ¿cuál es el instrumento de renta fija? Ya, pues fácil. El instrumento de renta fija son los bonos. ¿Cuál es el instrumento de renta variable? El instrumento de renta variable son las acciones. ¿Está bien? Bien. Ahora, hay dos tipos de mercados, ¿no? El primario y el secundario. Siempre un mercado primario es un mercado de emisiones. ¿Por qué se le llama mercado de emisiones? Porque es el mercado donde se realiza la primera venta del documento. ¿Ya? En cambio, un mercado secundario es un mercado de reventas. ¿Estamos bien? Un mercado de reventa es un mercado, pues, donde se realiza la segunda a más venta. ¿Sí? Ahora, si les gusta saber un poco más de la bolsa de valores tiene cursos. ¿Ah? Ustedes entran a la página de la bolsa de valores y hay cursos también gratuitos, ¿no? Obviamente que esos cursos gratuitos pues duran 2 minutos, 3 minutos, ahí te pasan unos videos, ¿no? Y hay otros cursos donde sí te cobran, no sé ahorita cuánto estarán cobrando, pero sí, también te cobran, dado por la misma bolsa de valores. Eso obviamente nunca te va a hacer un experto, ¿no? Simplemente te enseñan cuáles son las reglas de juego. Entonces, si usted quiere ser un experto, quiere dominar eso, aparte de la regla de juego, pues tiene que saber un montón de economía. Bastante teoría económica, bastante política económica, ¿ya? Para poder que ustedes en sus predicciones puedan ser acertados sobre cómo va evolucionando el precio de las acciones. Entramos a los famosos bancos. Cuando se habla de un banco, ¿de qué estamos hablando? Mira, antes las personas, pues, cuando iban de viaje, pasaban por sitios muy desolados y eran asaltados muchas veces. Entonces, para evitar que eso ocurra, comenzaron a surgir unas personas que estaban con una mesa y su banquito sentados, a la cual tú le entregabas tu dinero y ellos a cambio te entregaban una letra. Tú llegabas a tu lugar de destino y entregabas la letra y te entregaban el dinero que figuraba ahí. Ya te entregaban el dinero. Obviamente que te cobraban una comisión, pues, ¿no? Varias veces, estas personas que también se dedicaban a ese negocio, también eran asaltadas. Y el cliente llegaba y solicitaba su dinero. Y obviamente no tenían. El cliente muy molesto agarraba y los golpeaba. Y no solamente los golpeaba, sino que agarraba el banquito que estaba ahí y se lo rompía en el cuerpo, generando el término bancarrota. Entonces, ese término bancarrota daba a entender que ese negocio había fracasado, ¿no? Entonces de ahí nomás ya se utilizaba el término banco. Mientras no estaba rota, el banco seguía funcionando. Una vez que ese banco se rompía, eso daba a entender que esa entidad había fracasado. Hoy en día, ¿cómo funcionan los bancos? Los bancos, muchachos, funcionan de esta manera. Canalizan dinero de los ahorristas. El ahorrista, en este caso el superavitario,
va a depositar su dinero en el banco. Ahí está. El banco capta el depósito. Una vez que el banco capta el depósito, un porcentaje lo va a mantener en la bóveda del banco, que se llama el encaje legal. El porcentaje se queda, encaje 9%, 90 soles. Ese encaje sirve para enfrentar los retiros a corto plazo de los clientes, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el banco capta el depósito y todo lo presta? Si todo lo presta, pues entonces no habría dinero para devolverse, ¿no? Pero por eso una parte tiene que guardar. El resto del dinero lo presta, ¿ya? La señorita que recibe el préstamo, después de un tiempo tiene que devolver ese préstamo, sumado con una tasa de interés llamada la tasa de interés activa. Por sus iniciales es la tía. Luego, el banco tiene que devolver ese préstamo, ¿ya? Y tiene que pagar una tasa de interés pasiva, una TI. La diferencia de esa tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva sale lo que el banco gana, que se llama el split bancario. Ese split bancario es la ganancia del banco. Ah, ya, ahí el banco gana, profesor, claro. Ahí el banco gana. Entiendo, profesor. Ahí está el encaje. ¿Te acuerdas qué figuraba el encaje? Era el porcentaje de los depósitos que se guardaba en el banco, ¿verdad? Ah, claro, pues, profesor. Era el porcentaje de dinero que se guardaba en el banco, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que el depósito sea 1000 y que el encaje sea 10%. Entonces el BCR ordena que se guarde 100, ¿no? Que es el 10% de 1000. ¿Cuánto dinero queda para prestar? 900. Queda para prestar 900. Ah. Si el encaje sube a 20% sobre el mismo depósito, ¿cuánto dinero queda para prestar? 800. ¿Ya? Entonces, conforme el encaje suba, se va a guardar más dinero en los bancos. Y por lo tanto, va a quedar menos dinero en poder del público. La oferta monetaria se va a reducir, ¿no? La oferta monetaria va a bajar. O sea, hay una relación inversa entre el encaje, ¿no? Y el total de dinero que va a estar circulando en la economía. Una primera operación bancaria, que en este caso está dentro de las operaciones pasivas, o sea, operaciones que le van a generar un egreso al banco, ¿no? Tenemos al depósito ahorro. Este depósito ahorro, por este depósito ahorro te van a entregar una tarjeta de débito. Te van a dar una tarjeta de débito. Con esta tarjeta de débito tú vas a poder depositar y retirar dinero del cajero cuando tú lo creas conveniente. O sea, que es de libre disponibilidad. ¿Ya? Es un depósito de libre disponibilidad. Ah, ya, profesor. Es de libre disponibilidad. Entiendo, profesor. Luego tienes el depósito a la vista o en cuenta corriente,
¿no? ¿Ya? Depósito a la vista o en cuenta corriente. Por este tipo de depósito, el banco te va a entregar una chequera. Obviamente, con esa chequera tú vas a poder emitir cheques para poder retirar o trasladar sumas importantes de dinero. Cuando vayas a cobrar un cheque, ese cheque tiene que endosarse, ¿ya? Eso significa que en la parte posterior, ¿ya? Tú tienes que poner tu nombre, tu DNI, tu firma, ¿no? Eso significa que le estás ordenando al banco cobrar ese cheque. ¿Está bien? Bien. El otro tipo de depósito se conoce con el nombre del depósito a plazo o a término, ¿ya? Depósito a plazo o a término. En este tipo de depósito se guarda el dinero por un plazo fijo, ¿ya? Se guarda el dinero, ¿ya? Las otras operaciones que tenemos acá, una operación activa, acá aparece el crédito en cuenta corriente. Recuerda que cuando se habla de una cuenta corriente, la cuenta corriente es cuando manejas tú una chequera, ¿no? Acá te están diciendo que te dan un crédito en esa cuenta corriente, o sea, un préstamo en esa cuenta corriente. Una cuenta corriente por 50.000 soles y te dan un crédito por 10.000, o sea, te están prestando 10.000 soles, eso significa que tú puedes emitir un cheque por un valor, en este caso, de 60.000 soles. Y ese cheque va a ser pagado, porque van a sacar 50.000 soles de tu cuenta, ¿verdad? 50.000 soles de tu cuenta y 10.000 soles de lo que te han prestado. Ahí salió redondito los 60.000 soles. ¿Ya? Ahí salió redondito los 60.000 soles que necesitabas, ¿no? Obviamente, pues le debes 10.000 soles al banco, ¿no? Le vas a deber 10.000 soles al banco. El sobregiro bancario es parecido al crédito en cuenta corriente. Es muy parecido, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el sobregiro no hay un préstamo. Mire, ahí está tu cuenta corriente de 50.000 soles y te lanzaste con un cheque por un valor de 60.000. Mira, ve tú, mira, ve tú. ¿Es diferente o no es diferente a la operación del crédito en cuenta corriente? Ahí no hay préstamo. Ahí no ha ocurrido un préstamo. Simplemente la persona se lanzó con un cheque por un valor superior. Entonces, ahí, ¿cuánto hay de sobregiro? ¿Cuánto existe ahí, muchacho, de sobregiro? ¿No es acaso que ahí se ha sobregirado con 10.000 soles? ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y el banco pagará el cheque? Bueno, no te aseguro que lo pague, pero el banco lo va a evaluar. El banco evalúa el cheque y dice, bueno, acá el señor tiene un cheque sobregirado por 10.000 soles. Vamos a ver al cliente. ¿Es un buen cliente? Se le llama al cliente para poder autorizar ese préstamo a última hora. En su defecto, si lo hacen, por ese sobregiro el banco le va a cobrar una tasa de interés mucho más alta. ¿Ya?
Entonces el sobregiro pues sale más caro, sale definitivamente más caro que el crédito en cuenta corriente. ¿Estamos bien? El sobregiro sale más caro que el crédito en cuenta corriente. Ah, entiendo, profesor. Entiendo esa diferencia. Si haces el descuento bancario, ¿en qué consiste ese descuento bancario? Ese descuento bancario consiste en cobrar, ¿ya? Cobrar una letra de cambio, pero antes de la fecha de vencimiento, ¿ya? Antes de su fecha de vencimiento. Y se le paga por este documento, por esta letra, un valor menor al que figura en el documento. En eso consiste. Se le va a pagar un valor menor al que figura en el documento. Profesor, ¿por qué se le paga un valor menor? Le preguntaré, ¿por qué cree usted que se le llama descuento? No es por las puras, ¿verdad? No es por las puras que a esta operación se le llama descuento. Se le está descontando el documento. ¿Estamos bien? Perfecto. En el leasing financiero es un alquiler con la opción a compra una vez que el periodo de tiempo ha finalizado, ¿no? Por ejemplo, hacen un leasing con un bus. Entonces el banco le dice, muy bien, ¿quién es tu proveedor? Tal, ya. El banco le paga al proveedor. El proveedor ya le entrega el bus al cliente y el cliente pues va utilizando ese bus. El cliente va utilizando ese bus y le va pagando al banco una tasa de interés. Ya le va pagando al banco una tasa de interés. Ah, ya, perfecto, profesor. Le paga al banco una tasa de interés, ¿no? Una especie de alquiler, pues, ¿no? Y cuando el periodo ha vencido, ¿no? El cliente, pues, tiene la opción a devolver el producto o en su defecto, pues, lo quiere comprar, ¿no? Y cuando lo compra, pues obviamente paga una diferencia, ¿no? Y el bien ya es suyo, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando hace una figura, pues, de el famoso leasing financiero, ¿ya? Bien, vamos a entrar al examen y de ahí continuamos. ¿Estamos bien, chicos?
Bien, chicos. Felicitaciones a todos ustedes que han dado su examen. Muy bien, muy bien. A ver, vamos con las preguntitas. ¿Sí? A ver, miren esta preguntita. Nos habla de hallar el costo oportunidad. Eso es lo que nos está preguntando. Hay que recordar que el costo oportunidad es el sacrificio de la segunda opción. A eso se llama costo de oportunidad. Sacrificio de la segunda opción. Entonces lo que se observa acá es que este personaje escoge la opción 4, o sea, escoge al banco número 4 porque le ofrece pagar una rentabilidad del 8.5%, ¿cierto? Esa es la rentabilidad que le ofrece pagar. Entonces nos preguntan ahí cuál sería el costo de oportunidad. Entonces vemos acá que el costo de oportunidad no es todo lo que uno deja de hacer, ¿ah? No viene a ser todo lo que uno deja de hacer, solamente viene a ser el sacrificio de la segunda opción que deja. En este caso, obviamente comparando todo, él ha tenido que estar decidiendo entre las dos opciones más altas. Entonces, si él ha escogido la opción del banco 4, entonces su costo de oportunidad será dejar de percibir el 8% que le ofrecía el banco 3. Entonces la respuesta sería pues la alternativa B. ¿De acuerdo? La alternativa B sería la respuesta. A ver, miren esta, ¿qué marcarían ahí? Vamos a darle unos 5 segundos para ver qué marcarían. Muy bien. Entonces acá nos dice que se aplica una política monetaria expansiva. Nos dice, el BCR aplica una política monetaria expansiva. ¿Ya? Bueno, es obviamente cierto que el BCR se encarga de las políticas monetarias, ¿no? Pero ¿qué significa pues una política monetaria expansiva? Significa que en este caso particular, el Banco Central de Reserva decide aumentar la masa monetaria. Una monetaria expansiva consiste en aumentar el total de dinero a la economía. Entonces, al haber más dinero en la economía, eso hace que la abundancia de dinero hace que el precio del dinero, llamada tasa de interés, se vaya a reducir, ¿no? Se reduzca esa tasa de interés. Al reducirse esa tasa de interés van a pasar dos cosas. Primero, los ahorros van a bajar. No van a querer ahorrar porque obviamente pues los bancos están pagando poca tasa de interés. ¿Te das cuenta? Pero la otra situación es que van a aumentar los préstamos, van a aumentar los créditos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes un dinero que es más barato, pues. Al tener un dinero que es barato, entonces la gente se va a prestar dinero. Ahora, ¿para qué van a utilizar este dinero? Este dinero lo van a utilizar algunos para aumentar su consumo y otros lo van a utilizar para poder invertir más. Va a aumentar el nivel de las inversiones. ¿Estamos bien? Ahora, entonces, ¿qué va a pasar acá? Dice, se reducirán los ahorros, es lo que aparece por acá, y aumentará el consumo de la familia, lo que aparece por acá. Entonces, la respuesta correcta está ahí, ¿no? Sería la alternativa B. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta. A ver, ustedes mismos son, por favor.
¿Ya? Dice, marque el valor de verdad referidas a los propósitos que debe cumplir el encaje. A ver, los bancos mantienen encajes para poder atender la demanda de liquidez de corto plazo, claro que sí. O sea, tienen que tener dinero disponible en bóveda para poder enfrentar los retiros de dinero de los clientes. Así que eso es verdadero. Dos, los encajes le permiten al Banco Central tener el control sobre la oferta de dinero y también le permiten controlar las tasas de interés y el crédito. Sí. Pero ¿cómo es eso posible, profesor? A ver, como tienen el control sobre la oferta de dinero, por ejemplo, ¿no? Si depositan 1.000 soles y se queda 100 en el banco de encaje, se presta 900, ¿verdad? Si el encaje dice que sube a 200 soles, ¿cuánto queda para prestar? 800. Entonces, a través de este encaje se está regulando esta oferta monetaria que va a estar en poder del público, ¿no? Entonces dice, los encajes le permiten al Banco Central el control sobre la oferta de dinero, ¿no? Ahí está. Y también le permite controlar las tasas de interés del crédito, lo cual es obvio porque con esta función, si el BCR, por ejemplo, aumenta la oferta monetaria, al aumentar más dinero, eso va a hacer que la tasa de interés se reduzca. Y si se baja la tasa de interés, ya sabe usted que eso afecta al ahorro, afecta al crédito, ¿no? El crédito afecta al consumo y a la inversión. Así que eso es verdadero. Usted tiene ahí las dos primeras proposiciones verdaderas. Bancos comerciales tienen que cumplir con el encaje bancario y deben decir cuál es el monto óptimo a mantener como fondo de encaje también, ¿no? Ellos hacen esas evaluaciones. Entonces la respuesta, como bien han dicho ustedes, es la D. Siguiente, a ver, vamos a darle unos segundos. Ante las consecuencias económicas que dejó a su paso la nueva enfermedad del COVID-19, a los países del mundo y en particular el Perú, surge la necesidad de diseñar y adoptar medidas extraordinarias y audaces que conlleven a la reactivación de la economía del país y para la recuperación del empleo, pero además profundizando el uso de herramientas tradicionales de política monetaria que permite colocar liquidez para el dinamismo de la economía, siendo estas. Bueno, ¿cómo se puede colocar dinero? A través de la tasa de encaje legal, ¿no? Ustedes saben muy bien, ¿no? Que la tasa de encaje legal nos permite poder regular el total de dinero que va a existir en la economía, ¿no? Si, por ejemplo, deciden subir la tasa de encaje legal, eso hace que el BCR retenga más dinero en bóveda y por lo tanto preste menos, haya menos oferta monetaria. Entonces ahí está regulando, lo cual es cierto. Y la intervención en el mercado cambiario. Claro, porque si el BCR, por ejemplo, compra dólares, ¿qué está haciendo? Está soltando soles, ¿verdad? Entonces es correcta la alternativa A. 5. Una prestigiosa universidad particular del Perú, a inicio del presente siglo, emitió títulos valores de renta fija. Los títulos valores de renta fija son los llamados bonos. ¿Ah? Dice, emitió título de renta fija, o sea, vendió bonos. El vender bonos involucra préstame dinero. Eso significa vender bonos. Préstame dinero. Para conseguir financiamiento y construir un local de su universidad en el norte del país. Pero a la venta de estos documentos se vendieron a los que cobraban la menor tasa de interés por los préstamos recibidos. Este mecanismo por el cual se consigue vendérselo al que cobra menos intereses se llama
Y la respuesta viene a ser a través de la famosa subasta holandesa, ¿no? La subasta holandesa también se conoce con el nombre de subasta inversa, ¿ya? Subasta holandesa o subasta inversa. La otra subasta que de repente pues es más conocida por la gente es la subasta inglesa. En la subasta inglesa pues obviamente ahí se lleva el producto el que paga más, ¿no? Esa es la conocida, ¿no? Se lleva el producto el que paga más, esa es la inglesa. La holandesa es a la inversa, ¿sí? Bien, bien muchachos, ahí nos vamos a quedar. Ya nos estaremos viendo, muchachos, la próxima semana. ¿Ya? Un fuerte abrazo a todos ustedes, ¿ya? Y a estudiar bastante, ¿ah?